40,0 millones de dólares debe India a Rusia por el petróleo. India insiste en pagar el petróleo ruso en rupias. El Banco de Rusia ha emitido una prohibición tácita de aceptar rupias como pago por el petróleo, probablemente por el riesgo de su devaluación en medio de un déficit comercial crónico y en ausencia de un mercado libre de divisas. En el país austral, una de las rutas comerciales de petróleo más lucrativas de Rusia, desde la imposición de sanciones occidentales por el conflicto de Ucrania, se enfrenta a un grave problema debido a las deficiencias para pagar en divisas distintas del dólar, y no entiende de una solución rápida al problema. El dólar estadounidense ha sido la moneda del comercio internacional de petróleo durante décadas, y los esfuerzos por encontrar una alternativa se han visto frustrados por las dificultades de conversión, así como por obstáculos políticos. Los problemas se agravaron cuando India, que se convirtió en el mayor comprador ruso de petróleo marítimo tras la retirada de los clientes europeos, insistió en pagar en rupias en julio y la actividad comercial prácticamente se paralizó, según 3 fuentes familiarizadas con el asunto. Las fuentes, que deseaban permanecer en el anonimato, dijeron que los proveedores rusos de petróleo, cuyos nombres tampoco podían revelarse por lo delicado del asunto, no podían realizar transacciones en rupias indias debido a las indicaciones no oficiales del Banco Central ruso de que no aceptaría la divisa. Una fuente bancaria rusa cercana al Banco Central ruso afirmó que obtener ingresos en una moneda no convertible de escaso valor fuera de la India no tiene sentido. Otra fuente afirmó que Rusia tiene una capacidad limitada para gastar rupias, ya que sus importaciones de India son insignificantes. El Banco Central ruso no respondió a las peticiones de comentarios. A mediados de agosto, al menos 2 grandes petroleras rusas amenazaron con desviar a otros destinos una docena de petroleros que transportaban hasta 1 millón de toneladas de petróleo con destino a la India, según las 2 fuentes, como solución temporal al conflicto sobre los acuerdos con la India. Los cargamentos se pagaron con una combinación de yuanes chinos, dólares de Hong Kong como moneda de transición al yuan y dirhams de los CAO, que están vinculados al dólar estadounidense. Fuentes comerciales y funcionarios declararon a Reuters, sin embargo, afirmaron que seguía habiendo problemas para encontrar una alternativa viable al dólar y que los problemas afectaban a los compradores de África, China y Turquía, que se han convertido en grandes compradores de petróleo ruso. El mayor problema, sin embargo, afecta a India, que compra más del 60% del petróleo ruso transportado por mar, según datos de LSEG y cálculos de Reuters. Después de China, es el mayor comprador de petróleo ruso por vía marítima. Es probable que los problemas empeoren a medida que se intensifiquen los controles comerciales. En las últimas semanas, Washington ha impuesto las primeras sanciones a los propietarios de petroleros que transportan crudo ruso a precios superiores a los occidentales. La primera restricción desde finales del año pasado, desde que se impusieron las sanciones occidentales a Rusia el pasado mes de febrero. Moscú ha abandonado las transacciones en dólares y euros, las divisas dominantes en el mundo, y ahora está aislada en gran medida del sistema bancario internacional. Según los 5 operadores implicados, menos del 10% de la producción rusa de unos 9 millones de barriles de petróleo diarios se negocia en dólares y euros. El Banco Central ruso no puede operar en dólares debido a las sanciones, y aunque en teoría los exportadores rusos podrían utilizar la moneda, abandonarla tiene la ventaja de que a Estados Unidos y otros gobiernos occidentales les resulta más difícil controlar el comercio. Las alternativas, sin embargo, conllevan altos niveles de riesgo para ambas partes de la transacción. India debía a Rusia unos 40,0 millones de dólares por petróleo y otros suministros en los primeros meses de este año, según 4 fuentes comerciales y bancarias que afirmaron que la cantidad se ha reducido ahora significativamente. Sin dar detalles exactos, el Banco Central ruso tampoco quiso dar detalles. Hacer negocios en rupias es especialmente difícil para Rusia. India fomenta el gasto de rupias en su territorio y ha introducido tipos de cambio punitivos. Al
convertir rupias en otras divisas, que a veces ascienden a más del 10% del importe de la conversión. Según dos fuentes rusas, la situación podría haber mejorado si Rusia hubiera importado más mercancías de India que pudieran pagarse en rupias. En lugar de ello, India importó más de Rusia, mientras que Rusia era un gran importador de coches, maquinaria y otros bienes de China. Las importaciones indias de Rusia alcanzaron los 400 millones de dólares en el periodo abril-septiembre, y el déficit comercial con Moscú aumentó hasta los 400 millones de dólares frente a los 17,0 millones del mismo periodo del año anterior, según los datos publicados en el sitio web del Ministerio de Comercio indio. Ivan Nosov, director de la sucursal india del mayor banco estatal ruso, Sberbank, declaró que los exportadores rusos tendrían que ayudar a India a aumentar sus exportaciones. Si ayudas a aumentar las exportaciones indias, inmediatamente recibes mucha ayuda de varias asociaciones indias. Si creas una empresa en India, haces un poco de localización, tendrás más oportunidades, afirmó. La mayor refinería de la India, Indian Oil Corp. PLC, ha tenido problemas para liquidar algunos pagos, sobre todo por la compra de petróleo ligero ruso Felken procedente del proyecto Sakhalin-1. La YOK declaró que no ha podido hacer frente a los pagos. YOK dijo que no ha podido pagar los envíos de Soka porque la empresa que suministra el grado aún no ha abierto una cuenta en dirhams de los CEAU para recibir el pago, dijo una fuente. El COI no respondió a las peticiones de Reuters para hacer comentarios. Funcionarios y ejecutivos petroleros rusos han insistido en que los compradores indios paguen en yuanes chinos, que es una moneda más útil para Rusia. Para India, utilizar la moneda de un rival regional es delicado. Aunque las refinerías privadas indias han vuelto al yuan por falta de otras opciones tras el conflicto de principios de año, dijeron las fuentes. Las refinerías estatales indias se han pasado al dirham emiratí, pero esto se ha complicado por los requisitos adicionales de compensación, ya que la postura más dura de Washington hace que otros gobiernos se muestren cautelosos. Desde octubre, varios bancos emiratíes han reforzado los controles sobre los clientes rusos para garantizar el cumplimiento de los precios máximos, según 5 fuentes del sector bancario y del comercio de petróleo. Al menos 2 bancos de los CEAU han introducido declaraciones de cumplimiento de los precios máximos para los clientes que participan en el comercio de petróleo ruso. Productos derivados del petróleo y materias primas, dijeron las fuentes. No quisieron dar el nombre de los bancos. Si te interesan nuestros contenidos, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos vídeos.